Bienvenido, Enrique Cortés, a Libros Peruanos. Enrique Cortés es doctor en Literatura Hispánica y Estudios Culturales por Georgetown University y profesor asociado de Literatura Latinoamericana en Portland State University. En esta oportunidad, la entrevista gira en torno a tu libro Biografía y Polémica, el Inca Garcilaso y el Archivo Colonial Andino en el siglo XIX. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación y por la posibilidad de conversar un poquito en detalle sobre esta publicación. La lectura de la obra deja una convicción final, el cual es rescatar a un Garcilaso andino para contribuir a una propuesta de identidad nacional basada en lo mestizo. Pero lo mestizo es lo andino con o sin predominio de valores occidentales. Me preguntas. Bueno, yo creo que lo mestizo es la manera en que muchas formas andinas han sobrevivido, ¿no? Muchas formas culturales, muchos modos de vivir han sobrevivido. Pero también lo mestizo ha sido la manera en que los sujetos, en efecto mestizos, han podido navegar un sistema hegemónico en donde valores occidentales han sido la manera en que se ha organizado el poder, ¿no? Entonces yo veo esta doble condición de lo mestizo. Por un lado, siguiendo, si se quiere, lo que Arguedas planteaba ya en los 60 sobre lo mestizo como una manera en que lo andino puede o sigue, digamos, manteniéndose en la cultura. Por otro lado, yo veo que también en ese momento de hegemonía hispana o europea, lo mestizo se construye como una manera en que los sujetos que no son occidentales logran negociar en lo simbólico y en lo social con lo hegemónico europeo. Efectivamente. Esas ideas se van a desarrollar en el libro en dos partes, cada una de las cuales tiene 3 capítulos. En total son 6 capítulos. Vayamos a la primera parte. Primer capítulo. En el primer capítulo se analiza el archivo colonial andino y se considera el concepto Foucaultiano de texto-archivo como más fecundo. ¿Por qué es valedero esta categoría de texto-archivo? Bueno, esta categoría de texto-archivo no es Foucaultiana, sino voy a decir que es mía, ¿no? Es cierto, es una reelaboración un poco de la propuesta de Foucault, pero la propuesta de Foucault no es una propuesta que analice los textos de manera material, sino los discursos como una gramática de las posibilidades de decir, ¿no? Como un análisis de lo decible o de lo que es posible decir. En mi perspectiva, es importante considerar la materialidad. La materialidad de los textos propone también posibilidades de decir, ¿no? Entonces, yo ubico, así como ubico la obra del Inca Garcilaso como un texto que permite decir muchas cosas, y lo estudio durante 3 siglos casi, yo creo que hay muchos otros textos que podrían considerarse textos archivos también, ¿no? Que son primero materiales, pero al mismo tiempo producen discursividades, ¿no? De allí la utilidad de esta categoría, que podría aplicarse, por ejemplo, a textos como La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Juan Mayala, tal vez El Pez de Oro de Gamaliel Churata. En el ámbito latinoamericano, quizá podríamos hablar de La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska como también un texto archivo. Es decir, me parece que es posible situar dentro de la producción latinoamericana hoy y latinoamericana colonial desde el siglo XVI muchos textos que son, ¿no? Que tienen una materialidad que van un poco transformando la manera en que se refiere nuestras concepciones sobre lo que fue el Nuevo Mundo, nuestras concepciones de las dinámicas entre lo hispano y lo indígena, ¿no? Y estos textos
van formando nuevos discursos, pero al mismo tiempo son importantes porque tienen materialidad, ¿no? Y estos nuevos discursos que se plantean también son textos, ¿no? Entonces, esta idea del texto archivo como un texto que va produciendo archivo, que va produciendo nuevos textos. Muy interesante. El capítulo 2 se llama Biografía y Archivo Colonial, el Inca Garcilaso en Nueva Inglaterra, y aquí se analiza la interpretación de Prescott y Ticknor. La del primero es considerada como parcializada, y la segunda, lo considera como un autor meramente literario. ¿Esas son las conclusiones a que arriba el capítulo? Bueno, la pregunta en general y la pregunta de la primera sección del libro es contestar por qué el Inca Garcilaso, que fue considerado por lo menos durante 2 siglos como la fuente histórica más importante para estudiar el mundo andino y en específico la historia incaica, ¿cómo es posible que este autor, que durante más de 2 siglos fue considerado esa principal fuente, de golpe se convierte en autor literario, ¿no? Entonces, para mí esa era la manera esta es la pregunta que dirige, digamos, esta primera sección, ¿no? Y lo que yo encuentro es que hay lecturas claves en esa nueva reclasificación de la condición, ¿no?, del Inca Garcilaso como un aportante a la historia o como un historiador, ¿no? Y la lectura fundamental para mí es la lectura que hace Prescott, William Prescott, quien en un intento por organizar no solo o por clasificar no solo la obra del Inca Garcilaso, empieza a revisar muchos otros textos y empieza a darles valores, ¿no?, valores históricos a partir de una lectura biográfica que él hace de sus autores, entre ellos al Inca Garcilaso, ¿no? Entonces yo estudio el caso del Inca Garcilaso como un caso paradigmático para mostrar cómo Prescott va organizando ese naciente archivo colonial, que son un conjunto de textos publicados, primeras ediciones, pero también muchísimos manuscritos que después serán publicados en el siglo XIX y que constituyen actualmente el corpus de los más importante de los estudios coloniales. Luego, en el tercer capítulo, analizas la versión de Menéndez Pelayo, en el cual niega y rechaza que sea una literatura menor como lo concibe Ticknor. Y también niega que se trate de una novelística utópica como lo considera Prescott, y que más bien constituye un clásico de la literatura española. Así es. Lo que yo muestro es que esta clasificación que comienza con Prescott para considerar al Inca Garcilaso, digamos, un autor más bien literario que histórico, termina con la obra de Menéndez Pelayo. Pero Menéndez Pelayo, si bien está siguiendo la línea interpretativa iniciada por Prescott de considerar al Inca, es decir, Prescott hace el trabajo por Menéndez Pelayo, ¿no? Menéndez Pelayo no se inventa esta clasificación del Inca Garcilaso como novelista utópico, sino que más o menos sigue una línea ya abierta por Prescott. Pero lo que yo digo es que si bien esta puede ser una interpretación que es una consecuencia de la dirección abierta por Prescott, lo cierto es que Menéndez Pelayo tiene necesidades discursivas para generar esa lectura. Es decir, Menéndez Pelayo no concluye que el Inca Garcilaso es novelista utópico solo por, digamos, el destino de un argumento, ¿no? Más bien, lo que muestro en el capítulo es que Menéndez Pelayo necesitaba afirmar su propia historia de la literatura española. Y en esa historia de la literatura española es importante que el Inca Garcilaso sea autor literario, ¿no? Entonces, esto es quizá la novedad del capítulo y de mi argumento, ¿no? Uh-huh. Que los argumentos que circulan no necesariamente existen por la vitalidad de la lógica, ¿no?, sino que tiene que ver con
propias necesidades discursivas de una disciplina y de un campo intelectual, en este caso el campo intelectual español, ¿no? Lo que Menéndez Pelayo concluye es que el Inca Garcilaso es un novelista histórico, ¿no? Y es un novelista histórico, y eso le sirve en su libro Los orígenes de la novela española para decir que España tiene novelistas que tratan con la otredad, ¿no? La otredad morisca. Él ubica a otros autores para hablar de la otredad morisca y ubica al Inca Garcilaso como una figura fundamental para hablar de la otredad incaica. Y ahí viene la segunda parte, titulada Polémica y campo de producción cultural, Perú, 1851-1916. En el cuarto capítulo se estudia la recepción en el siglo XIX y se confrontan dos versiones, que son contrarias. La primera, la emancipadora, que tiene una consideración positivista del Inca, y la segunda, negativa, que es la consideración y vuelve a Prescott. ¿Así es la confrontación? Bueno, es como yo leo los materiales. Es probable, es posible que hayan otros materiales que yo no he podido revisar y quizá podrían cambiar un poco la lectura que he hecho. Pero en lo que he revisado encuentro que hay en efecto una muy rápida aceptación de los argumentos de Prescott, ¿no? La idea de que el Inca Garcilaso no tiene valor histórico, ¿no? Y eso ya está retomado en Antigüedades Peruanas, el libro de Rivero y Tschudi, que es el primer libro de arqueología en el Perú, ¿no? Y en este primer libro de la arqueología en el Perú, Rivero y Tschudi están muy interesados en otra cosa, están interesados en movilizar otro tipo de materiales discursivos. Entonces el Inca Garcilaso es un obstáculo. Es el Inca Garcilaso, como historiador del pasado inca, es un obstáculo, tiene que ser desplazado. Y entonces Rivero y Tschudi recurren a Montesinos, ¿no? Porque Montesinos, el cronista, ofrece una temporalidad diferente. El Inca Garcilaso ofrece una temporalidad que se remite a Manco Cápac, que iría entre 4 o 5 centurias solamente. Y lo que Montesinos ofrece es una temporalidad muchísimo más grande cuando habla de más de 100 incas, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa temporalidad mucho más amplia conecta bien con los entonces nacientes o recientes, incipientes descubrimientos de la arqueología, ¿no? Que la temporalidad de las culturas andinas es mucho más amplia, ¿no? Y va por lo menos un par de milenios, ¿no? Entonces, otra vez, el Inca Garcilaso está allí como un obstáculo, ¿no? Los argumentos del Inca Garcilaso están allí como un obstáculo, y desde la arqueología, desde la naciente arqueología, se necesita desplazar esa autoridad, ¿no? Del Inca Garcilaso. Del Inca Garcilaso. Así es. Y entonces eso va a continuar, ¿no? Esta es una discusión que no solo se conecta a la arqueología, también la incipiente lingüística, ¿verdad? ¿No? La idea de que el Inca Garcilaso no era en realidad un quechuista especialista, como él se había presentado en sus comentarios, por ejemplo, será otro elemento de cuestionamiento, ¿no? En general. Pero lo importante para mí, y lo que yo he descubierto en todos estos cuestionamientos, que me parecen cuestionamientos sin duda atendibles, el argumento para descalificar a Garcilaso no son argumentos arqueológicos, no son argumentos históricos, sino son argumentos biográficos. La idea de que el Inca Garcilaso no tenía razón porque escribía cuando estaba muy viejo, o la idea de que el Inca Garcilaso no se acordaba bien, o que el Inca Garcilaso no sabía quechua, ¿no? Es decir, argumentos que tienen que ver con su condición biográfica, ¿no? Entonces, de allí, ¿no?, mi argumento a lo largo del libro de cuán importante es la biografía como metodología de archivo, como metodología para clasificar y para, digamos, circular ideas diferentes. Claro. Luego el capítulo 5 complementa el estudio analizando el siglo XX, afrontando la clasificación de Menéndez Pelayo
Su historia nace de lo indígena y su estilo de lo hispano, en la consideración del Inca. De Polo, que piensa que más el Inca es un historiador y literato. Y González de la Rosa, el cual él considera que vale la obra pero no el autor, y lo sustituye por valer. Y finalmente Ribagüero, ¿no?, con su opinión de que texto y autor se corresponden. ¿Cuál es la panorámica en el siglo XX? Bueno, otra vez en el siglo XX, ¿no? Yo creo que el Inca Garcilaso aparece otra vez como un pretexto para discutir otras cosas, ¿no? Y yo sigo, por supuesto, la polémica que se da en la revista histórica entre 1906 y 1912, ¿no? Primero con una intervención de José Toribio Polo, quien recupera la figura del Inca Garcilaso como, lo bien has dicho, un historiador, pero también recupera ese elemento literario. Es decir, la respuesta peruana es una respuesta muy fácil, ¿no?, en términos de argumentación lógica. Hay un cuestionamiento al Inca Garcilaso, y el cuestionamiento es que no es autor literario, ¿verdad? No es autor histórico, perdón. La respuesta peruana es autor histórico y es autor literario, ¿no? Es una salida, digamos, fácil en términos de argumentación, pero y esa es la lectura que hasta ahora predomina, ¿no? Es decir, seguimos leyendo al Inca Garcilaso como si se tratara de un autor histórico, pero también como si se tratara de un autor literario, ¿no? Lo cual quiere decir que no nos hemos movido de la discusión que ocurrió a comienzos del siglo XX. Pero como decía, existen otras necesidades discursivas, ¿no? Y lo que Polo está queriendo hacer con el Inca Garcilaso es llenar un vacío. Polo tenía una obsesión, digamos, por ubicar héroes en la etapa republicana. El proyecto de Polo es inmenso. El proyecto de Polo es un proyecto biográfico. Hay más de 3.000 entradas, ¿no?, de posibles biografías que Polo, son notas que están en el archivo del Instituto Ribagüero, ¿no?, que Polo quería construir realmente, ¿no?, un archivo biográfico. Uh-huh. ¿Y González de la Rosa? González de la Rosa tiene otras digamos, tiene otros objetivos, ¿no? Pero a Polo lo que le interesa es construir un héroe peruano, ¿no? Y para todos los historiadores del inicio de la República tienen un problema porque no tenemos héroes, ¿no? Es decir, los héroes vinculados a la independencia no son héroes peruanos, ¿no? Tenemos San Martín, Bolívar, es decir, están asociados a otros momentos. Entonces allí en ese contexto entra Polo proponiendo al Inca Garcilaso como un héroe cultural, y ese es el lugar en que Garcilaso ha quedado. Es decir, ese es el héroe que tenemos, ¿no?, en Garcilaso. González de la Rosa, después de muchos años, intenta ser parte de las discusiones peruanas. Entonces vuelve, ¿no?, con un argumento provocador, ¿no?, y el argumento de que Garcilaso es un plagiario, ¿no?, y hace una lectura sobre algunos pasajes del Inca Garcilaso, y en su lectura él intenta mostrar que Garcilaso recibió la obra de Blas Valera, y sus comentarios reales en realidad no pertenecen a Garcilaso, sino a Blas Valera. La discusión fue zanjada, me parece, satisfactoriamente por el joven entonces José de la Ribagüero, y ese, digamos, triunfo argumentativo permitió que Ribagüero se constituya, ¿no?, en esa figura señera de la historia en el Perú. Efectivamente, y por eso el capítulo sexto, el último capítulo, se dedica al estudio de Ribagüero. Allí se resalta que Ribagüero recoge de Menéndez Pelayo la idea de mestizaje, que no le es propiamente de Ribagüero, sino de Menéndez Pelayo, Sí. haciendo que su propuesta de identidad nacional surja de su defensa del Inca Garcilaso. Otra interesante observación. Pero se trata de un mestizaje con predominio de valores europeos. Así es. ¿Cómo podemos hacer una evaluación del rescate
ribaguariano del Inca Garcilaso? Bueno, el rescate ribaguariano tiene sentido en una comunidad intelectual que buscaba destacar los valores europeos. Es decir, ¿no? Los argumentos de Ribagüero son argumentos aceptables y, si se quiere, deseables en un contexto como el peruano y hispano, que destacaba los elementos, ¿no? Las filiaciones con el mundo europeo o el mundo occidental, ¿no? ¿Qué más hay? Hay algo importante allí. Es un proyecto de identidad nacional, ¿no? Claro, pero algo importante con el mestizaje Ribagüero es bien interesante, porque Ribagüero comienza, como digo, siguiendo a Menéndez Pelayo, pero Ribagüero va un poco más. Y esto es algo que Menéndez Pelayo no hubiera aceptado, ¿no? La idea de que el mestizaje clásico, como él llama al tipo de mestizaje que constituye el Inca Garcilaso, ¿no? Porque Ribagüero considera que los elementos indígenas incaicos comparten elementos clásicos muy importantes con la tradición greco-latina. Entonces, la idea de Ribagüero es que el mestizaje clásico que constituye el Inca Garcilaso es incluso más clásico que el clasicismo europeo, ¿no? Entonces ahí hay una sacada de vuelta, si se quiere, al argumento y una suerte de afirmación criolla, ¿no? Este es un capítulo más de afirmación criolla, ¿no? En donde el criollo, ¿no? Construye su diferencia colonial con respecto a la metrópoli, afirmando su mayor valor en los mismos términos que la valorización metropolitana ocurre, ¿no? Y eso es algo que me parece fascinante en el texto de Ribagüero. Y el epílogo se llama Archivo de Mestizaje. Es un epílogo muy breve, pero muy interesante, sobre todo porque pone en confrontación a Garcilaso con la versión de Arguedas y de Cornejo Polar. En otras palabras, ¿es posible un mestizaje con valores no europeos? ¿Es posible un mestizaje no con predominio de valores europeos? Yo creo que José María Arguedas intentó construir un mestizaje en esa dirección, ¿no? Y hay que recordar que Arguedas al comienzo es muy reacio a hablar de lo mestizo, ¿no? Casi en la línea de su maestro, que fue Guamampo Omayala, ¿no? Pero después de su trabajo de campo en Puquio y en el Valle del Mantaro, Arguedas se da cuenta que hay algo fundamental en el mestizaje, y es una manera en que formas andinas han venido subsistiendo durante siglos. Pero no solo eso, Arguedas nota en su experiencia en Huancayo que la modernización conecta mejor con los valores mestizos, digamos, ¿no? Entonces, él ve de manera, creo, positiva una posibilidad de existencia del lo andino, sí, una sociedad transformada, porque él lo que hace es una antropología del cambio, ¿no? Es una sociedad transformada, pero él ve posibilidades ahí, ¿no? Yo creo que el hecho de que cuando hablamos de Garcilaso hablamos de lo mestizo, ¿no? Nos ayuda a replantear la misma lectura, la misma situación del mestizaje del Inca Garcilaso. Porque tú has hablado de Cornejo Polar, ¿no? Cornejo Polar tiene una lectura fue una lectura muy importante al comienzo de los 90s sobre el Inca Garcilaso como un autor que intentaba construir una armonía, y sin embargo en sus textos muestra que no es armónico, muestra que es un autor que es problemático. Y yo creo que esa lectura es completamente válida todavía, ¿no? Lo cual nos hace pensar en el mestizaje como esta situación, esta situación que no está acabada, que está en proceso y que es conflictiva en realidad, ¿no? Quizá
podríamos darle otros nombres a lo mestizo. Quizá podríamos decir que lo mestizo es chicha, que lo mestizo es esquizofrénico, como en cierto sentido lo dijo Cornejo Polar en algún momento. Y yo creo que la obra del Inca Garcilaso apoya bien esa lectura. Pero volviendo a Arguedas, Arguedas ve que incluso si lo mestizo es problemático, lo mestizo es una posibilidad. Y yo creo que es una posibilidad, incluso ya viendo esto en un contexto más internacional. Es decir, ¿qué tiene esta sociedad? Que es una sociedad mestiza en el sentido de un mestizaje no armónico, sino más bien conflictivo y problemático. ¿Qué tiene esta sociedad conflictiva y problemática que ofrecer, digamos, a los contextos globales? Yo creo que lo que se vive, lo que ha ocurrido en el área andina es en cierto sentido un experimento cultural, es un laboratorio mejor que un experimento, ¿no? Es un laboratorio cultural, lingüístico, ¿no? Pero también humano, ¿no? Y yo creo que allí, desde los Andes, a partir del mestizaje, podemos quizá hablar de una nueva humanidad. Finalmente, el rescate de un Garcilaso andino, ¿en qué medida puede contribuir a la configuración de la identidad nacional vistas en el futuro? Bueno, precisamente porque el mestizaje que se destacaba del Inca Garcilaso a la Riva Agüero era un mestizaje que tendía hacia los valores europeos, nos podría ayudar, ¿no?, repensar al Inca Garcilaso como un Garcilaso andino, que ha sido un trabajo avanzado, ¿no?, en la obra de Franklin Pease, en la obra de José Antonio Mazzotti, en la obra de Cristian Fernández y muchos otros autores críticos de Garcilaso recientes. Yo creo que en este Garcilaso andino hay la posibilidad de reconciliarnos o de hacer que los elementos andinos sean parte más natural de la manera en que nos imaginamos, ¿no? Yo creo que construir una identidad que acepte por igual, o no sé si por igual, quizá de manera más enfática, la importancia de nuestros valores andinos, yo creo que podría ser la posibilidad de un nuevo comienzo. Enrique Cortés, muy agradecidos por esta importantísima y reveladora entrevista. Muchas gracias a ustedes.